los que tienen el poder soberano, pues hacen el derecho, es decir, hacen la norma, hacen norma para sí mismos, es decir, se, comillas, se autorregulan, y digo comillas autorregulan porque no necesariamente lo que piden como norma es que los regule. Entonces mire que tiene el derecho de hacer norma para otros y para sí mismo. Pero además tiene privilegios. Entonces es un agente muy especial y muy específico. Ahora, ese agente, pues sí, tiene el poder soberano, tiene derechos, tiene privilegios, muy bonito todo eso, pero eso no está en las nubes. Eso no está en las nubes. Eso se para en un trípode. Lo primero, pues sí, la fuerza, claro que sí. De fuerza, estoy haciendo referencia a, primero, la misma fuerza que surge de la ley. Claro que está el aparato judicial ahí. Claro que ahí también está el aparato militar. Claro que ahí también está la policía. Claro que sí. Pero es que eso no es todo. Eso no es todo. La fuerza no es gratis. La fuerza no es gratis. Hay que pagarla. Y cuando hablamos de pagar la fuerza, implica que el Estado, al tener derechos y privilegios, tiene el derecho de cobrar impuestos. Una parte de la política tributaria. Tiene el privilegio de tener la soberanía monetaria. Ah, la política monetaria. Ahora, alguien tiene que cobrar los impuestos y alguien tiene que garantizar la soberanía monetaria. Es más, la misma fuerza son personas que ejercen la fuerza a nombre del Estado. Un fiscal es una persona, un juez es una persona, un militar es una persona, un policía es una persona y él necesita vivir. La vez pasada pregunté sobre la religión para un aspecto de mi clase. Y algunos me contestaron, no, yo no tengo religión, etcétera. Alguien sí dijo que era católico, tal vez, o cristiano, no me acuerdo. Eh, pero supongo que algunos de ustedes que no les pregunté ese día, pues serán católicos o cristianos. Y lo digo en esta ocasión por una cosa, por un ejemplo que quiero utilizar. Recordemos una escena que narra el Nuevo Testamento, en la cual el Señor llamado Jesús está en el templo
el Estado judío, el Estado, le dice a un tipo, a otro señor, que vaya y le haga unas preguntas. A un testaferro, pues como llamaríamos hoy en día. ¿Alguien me quiere decir cómo se llamaban los señores del Estado judío de la época? ¿Nadie? Silencio sepulcral. ¿Hay alguien en clase? Lady, ¿hay alguien en clase o estoy hablando solo? No, profe, si estamos en clase. Pero tal vez tú y yo, porque el resto ni contestan. Tal vez hebreos. No, no, hebreo es el pueblo hebreo, pero el Estado de la época, ¿cómo se llamaba? Ocho. Cuando ustedes, ahora sí, claro, todos el día, en la Semana Santa no asisten a clase. Una vez fui a hacer clase el Jueves Santo y entonces nadie quería ir a clase. Eso sí, ¿no? Eso sí, les pregunto si son católicos. No, 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 yo no lo soy, pero el jueves eso sí no hay clase. Fariseos, ¿cierto? No, fariseos era, bueno, digamos los que hacían parte del Estado desde el punto de eran unos señores fariseos. Profe, ¿Sí? se le están Pero el recortando un Estado, poquito. Herodes, sí, voy a tener ese problema, Lady, esté atenta a avisarme porque en el curso anterior tuve igual problema, pero me avisaban hasta dónde alcanzaron a escuchar, hasta dónde alcanzaron a escuchar. Hasta los fariseos que estaba. Ah, no, sí, entonces que los fariseos no es el Estado, los fariseos es vistos desde una perspectiva religiosa, o mucho desde la perspectiva más bien de Jesús. ¿Ok? Listo, profe. No, entonces. Pero ¿quién era el Estado? A ver, David, Esteban. ¿Los faraones? ¿Los romanos? No, hombre, los faraones hacía rato que ya habían pasado y los romanos No. era el Estado romano, sí, pero yo estoy preguntando por el Estado hebreo o el Estado de Israel de la época, de los israelitas. ¿Judíos? Bueno, el Estado de los judíos, ¿quiénes eran? Mocho, apuesto que también celebran ahora el 24 de diciembre, apuesto. O no, ese día no van a fiesta. Ahí sí ya no son católicos, ¿no? Ese día sí arman fiesta. Herodes, ¿quién era Herodes? ¿Quién era Herodes? ¿Emperador? ¿Emperador? El emperador era el César, hombre. Bueno, les queda de tareas cómo se llamaba el Estado judío de la época. El Estado más el poder religioso, le dicen a un tipo, vaya, pregúntele tal cosa a ese que está hablando allá. ¿Qué le pregunta? Hay dos preguntas claves en ese diálogo. ¿A quién le pagamos los impuestos? Y le muestra una moneda, bueno, supongamos que esta sea una moneda, y le muestra una moneda y le dice, ¿y la moneda? Entonces Jesús le dice, deme la moneda. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Moneda, soberanía monetaria. Y estoy en el año 33 de nuestra era. ¿Cuál es el mensaje ahí? Un Estado, el Estado romano, somete al Estado judío, le cobra impuestos y le impone su moneda. Le dice, la moneda es esta y tiene que tener la carita del César. Es que yo soy el soberano, no usted está sometido.
¿De qué hablan esos pasajes bíblicos? Que habían unos romanos allá, que había, entre otras cosas, ¿alguien me quiere decir quién mandó crucificar a Jesús? Poncio Pilato. Poncio Pilatos. Observe que Poncio Pilatos es la fuerza del Estado romano sobre el Estado judío. O el Estado de Judea, pues. Roma hace presencia en ese territorio con fuerza. Los soldados y la administración romana. ¿Quién pagaba a los soldados y la administración romana? Pues los judíos, los de Judea. ¿Con qué? Con los impuestos. ¿Qué moneda podían utilizar? La romana. ¿Con qué le pagaban los impuestos a los romanos? Pues con la moneda romana. Pero era el señor Pilato solito, nadie lo atendía, nadie le hacía la comida, y un tipo solo ahí triste y amargado. No, alguien tenía que cobrar los impuestos. Entre otras cosas, ¿quién era el Señor Jesús? ¿Qué señor era cobrador de impuestos? Era. Profe, ¿Quién? se le cortó otra vez. Preguntaba que quién era cobrador de impuestos y andaba con el tal Señor Jesús. Laura, que por ahí le vi mover los labios, pero no abrió el micrófono. Laura Sofía. No sé, perdón. No estoy segura, creo que era uno, era uno de los tal vez Mateo, pero no. No, Mateo no. Pedro, ¿no? No, Pedro era pescador. Aunque yo que soy ateo sé más que ustedes que son católicos. ¿No era Judas? ¿No era Judas? ¡Judas! Judas era cobrador de impuestos. ¿Y qué? ¿Y Judas cobraba impuestos gratis? No. Judas y los que atendían al señor Poncio Pilatos y el mismo Poncio Pilatos, ¿qué era? La burocracia de la época. Gasto público, mis jóvenes, gasto público, gasto público. Ese Estado se levanta sobre elementos monetarios y sobre elementos fiscales. Un elemento fiscal son los impuestos, otro elemento fiscal es la burocracia, el gasto. El poder no se levanta sobre las nubes. Ese poder se levanta sobre unos elementos claves ahí. Hablemos de gobierno, porque una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. Es el que ejerce el poder lo tiene el Estado, pero alguien lo ejecuta, alguien hace el uso efectivo del poder. Ese es el gobierno. Ahora, desde el punto de vista de la teoría política, pues hay unas formas de gobierno. Y las formas clásicas de gobierno, pues está en primer lugar la del señor Aristóteles, que es el que las implantó. Claro, cuando uno hace una clasificación debe tener un criterio de clasificación. ¿Cuál es el criterio del señor Aristóteles ahí? Pues la cantidad de quien ejerce el poder. Si el poder lo ejerce uno, o gobierno de uno, pues monarquía.
Si el gobierno lo ejerce unos pocos, pues aristocracia. Si el gobierno lo ejercen muchos, dice el señor Aristóteles, pues democracia. Claro, el problema es que para Aristóteles, ¿quiénes eran muchos? Porque era absolutamente claro que en la sociedad griega, niños, mujeres y esclavos, pues no tenían derecho a eso. Observe que democracia no es votar. Democracia es que mucha gente tenga posibilidad de hacer el ejercicio del poder. La otra es la de Maquiavelo. Maquiavelo acepta que sí, claro, puede haber gobierno de uno, es decir, monarquía. Pero lo que es gobierno de pocos o de muchos lo va a llamar república. Más con la tendencia a gobierno de muchos. Muchos tienen la posibilidad de hacer y Montesquieu, Profe, ahí hay un error, ¿tiene la falta una T, posibilidad de hacer qué? ejercer el poder. Y Montesquieu acepta la clasificación de Maquiavelo, pero agrega uno, el déspota, el gobierno, el despotismo. ¿Cuál es la diferencia entre el déspota y el monarca? Que el déspota se pone por encima de la ley. No hay posibilidad que la ley que lo someta. Hace la ley y se pone por encima de la ley. Ok. Laura levantó la mano. Sí, profe, es que no me quedó muy claro. ¿Hay alguna diferencia como tal entre república y democracia? Sí, república es gobierno de muchos. ¿Ok? Gobierno de muchos, lo cual implica que recoge el término democracia. ¿Ok? Ok. Bueno, entro al terreno de ustedes. Todos ustedes son economistas, por ahí vi el listado, creo que hay dos personas, una de contaduría y otra de administración, o dos de contaduría, una de administración, pero el resto son economistas. Por favor, levanten la mano las personas de administración. ¿No está? Sara Torres, muy bien. Y déjela ahí, por favor. ¿Y las personas de contaduría? ¿No están? Bueno, en la sesión de hoy, la única a la cual no debe intervenir, y claro que si interviene, pues felicitaciones, mejor, nos da una lección. Pero como voy a hablar de teorías económicas, pues espero que todo el resto, excepto Sara, sean muy activos. Cuando hago una pregunta, mejor yo voy a ver todas esas manos electrónicas levantadas, excepto la de Sara. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de el Estado en las teorías económicas. Ok, David Esteban. David Esteban. No te veo.
Aquí estoy. No, profe, lo que pasa es que la cámara, como le comenté desde la primera clase, no me está Ok. funcionando. De hecho, Ok, es ok. aprendida. Ok. Tú eres de economía, por tanto, ¿me quieres responder esa pregunta? Sí, sí, señor, pues el Estado yo lo sigo entendiendo como la forma de organización social. Es decir, sí, pues es O sea, ese el Estado pequeño es una conjunto. organización. No, no, señor, pues como lo definimos la clase pasada, que es ese No, conjunto de pero es lo que me personas que acabas de conforman. decir, que tú lo entiendes como, entonces tendría que demostrarme que el Estado es una organización. Igual que la No, no, facultad no, no no, es no. usted, no es usted y yo, sino la facultad es la decanatura, las vicedecanaturas, la secretaría, la tesorería, porque eso es una organización. Sí, sí, señor. No me retracto, es decir, como lo definimos la clase pasada, un conjunto de personas que se encargan pues, de administrar el poder sobre las otras personas de la Ok, sociedad. pero ¿quiere leer la pregunta? A ver, Sí, pero pues así es como yo lo no, sigo léame la entendiendo. pregunta. ¿Quiere leer la pregunta, David? Sí. ¿Qué entienden por Estado los economistas? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Qué entiendo yo como economista por Estado? Pues yo leí mi respuesta, bro. Y yo se la evalúo, yo se la discuto, yo se la analizo. Y si el análisis racional da que no es, pues no es. Y si da que es, pues es. Pero es sometido a análisis racional. Sí, señor. El señor Mises, un economista reconocido, en un librito que se llama Sobre liberalismo y capitalismo, nos dice que eso es Estado. Es el aparato de coerción, es decir, es únicamente la fuerza. Que obliga. Bueno, hay que reconocer que el señor Mises acepta que el Estado es un poder superior, tan superior que tiene la posibilidad de obligar. Que el conjunto de normas y su interpretación es decir, el derecho, estructuran el Estado. Me parece curiosa ese argumento. Porque entonces como que si alguien por fuera daría las dos interpretaciones. Una, o que alguien por fuera hace el derecho y estructura el Estado. O que el Estado se autoestructura. Ah, pero si es así, entonces resulta que el Estado es el generador de la norma. Y ojo, porque define otro concepto ahí importante. Gobierno. ¿Y qué es el gobierno para el señor Mises? Los que manejan las personas, gobierno son personas. Me gusta eso. ¿Que manejan qué? El Estado. Ah, pero entonces el que no sea gobierno, pues entonces no será Estado. Entonces yo pregunto, en el caso colombiano actual de este año, de este momento, de ahorita, ¿qué horas son? Ay, se me fue el nombre. Lady 6 y Lady. 38, profe. ¿Cómo? 6 y 38. Bueno, a las 6:38 en Colombia, la Junta Directiva del Banco de la República no es gobierno, pero es Estado. Pero según Mises, entonces sería gobierno.
Ok. Pero veamos otra. El señor North, en un librito que escribió por ahí en 1981, que se tradujo al castellano en 1994, no, perdón, esta es el libro sobre instituciones, el más conocido, que es escrito y se tradujo en el 94, nos dice que los economistas han prestado poca atención al problema del Estado. Y que eso es importante. Bueno, ok, listo, yo estoy de acuerdo con él. Pero ¿qué nos dice? Él que se dio cuenta que eso era un poco fofo en la teoría económica, nos dice que el Estado es una organización, como me lo acaban de decir por ahí alguien. Una organización con ventaja comparativa en la violencia. Una y si alguien sabe distinguir entre organización, institución e individuos, es el señor North. Y me parece curioso que el Estado termine siendo una organización. Porque él mismo lo dice en el texto del 94, que es la forma como se organizan unos agentes para lograr sus objetivos. Entonces, ¿qué es una empresa? Bueno, la presidencia, las vicepresidencias, etcétera, etcétera. Pero una cosa es cómo uno se organice y otra cosa es el tema del poder. Y a renglón seguido, ¿qué nos dice? Que el Estado intercambia bienes por renta. Entonces resulta que los contribuyentes, si queremos pagar, pues pagamos, si no, pues no pagamos. Porque es un intercambio, y un intercambio no es obligatorio. Entonces, ¿para qué ventaja comparativa de la violencia? ¿Qué es un monopolista discriminador? ¿Qué monopoliza? Pues violencia. Entonces resulta que este monopolista es monopolista de la violencia. Y se dedica a idear derechos de propiedad. Derechos de propiedad. Y resulta que lo limita el costo de oportunidad. Ahora, me parece rarísimo lo que dice a renglón seguido, que tiene rivales potenciales que ofrecen el mismo servicio. ¿Cuál? ¿Cuáles servicios? Estos servicios que no nos define exactamente cuáles son. No los define. Él habla de servicios. Pero entonces mire que nos plantea, supongo que jamás leyó a Platón, porque nos plantea el mismo tema de Platón. Es decir, que si yo estoy en un espacio determinado y hay un Estado y hay alguien que le rivaliza la violencia, entonces ¿cuántos estados hay? Entonces ahí hay un problema de lógica irresoluta.
Ahora, pregunta. ¿Qué tienen en común estos dos autores muy representativos de los economistas y la mayoría, por el 99.999999% van a decir exactamente lo mismo en otras palabras? Lo que pasa es que no quiero aquí ponerme a colocar muchas citas. Pero los que se plantearon el problema siempre van a salir con alguna de esas. ¿Qué tienen en común esas dos opiniones? Diego Alejandro levantó la mano, a ver. Ok, sí, Diego, el aparato de coerción en estos lenguajes de violencia. Hay una coerción sin violencia. Entonces sí, en Profe. efecto, es el tema de la potencia de la violencia para ejercer coerción. Ahora, los que hayan leído al señor Lenin, pues cuando uno lee al señor Lenin, pues para el señor Lenin es exactamente lo mismo. El Estado es un aparato de coerción. Y vea usted, el señor Mises es lo opuesto al señor Lenin. El señor North es el opuesto al señor Lenin, pero entonces los opuestos al final se sientan en la mesa y acuerdan en que entienden lo mismo por Estado. Cosa curiosa. Y hago que eso es curioso precisamente porque el señor Mises, cuando escribe este argumento en su texto, es para oponerse al señor Lenin. O, si no al señor Lenin, directamente a todos sus seguidores. Pero no deja de ser absolutamente curioso ese argumento. Entonces, hablemos de ustedes los economistas. Ramsés. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿te ha leído algún mercantilista? No, profe. ¿Sabe qué dijeron esos señores? No me atrevo a decirlo a ciencia cierta, no. Ok, bueno, esa es una respuesta, muy bien. Sue. Sue. Ya, perdón, profe, es que tenía la pantalla pequeña, no la pueden andar. Bueno, los mercantilistas se basaban en un sistema económico por la recolección tal vez de metales o piedras así como preciosas, tal vez, por metales, diría más por metales. Esa es lo que digo. Pero bueno, ¿qué? Por la No, recolección, por la acumulación de estos metales. una cosa es recolectar y otra cosa es acumular. Bueno, por la acumulación de estos metales. Pero ¿qué decían? No te entiendo. ¿Qué decían de la acumulación de los metales? No te entiendo el argumento, Sue. Un momentico. Bueno, digo, perdón. la palabra. Entonces definían la riqueza con la acumulación de estos metales. Ah, que definían la riqueza con la acumulación de los metales. Ok. Diego, tú que levantaste la mano. Pues yo iba a decir que los mercantilistas proponían la riqueza y el poder
comercial como fines del Estado, como fines primordiales del Como Estado. fines del Estado. Bien, Diego. ¿Y tú, Jorge? Pues sí, profe, iba a decir algo parecido, que ellos proponían utilizar el poder del Estado para establecer las condiciones que permitiesen el desarrollo de sus países. Entonces eso implicaba lo que mencionaba Sue de acumular metales preciosos, en esencial el oro, para tener liquidez en la economía y establecer impuestos que permitieran pues el desarrollo de la industria nacional, o bueno, de la economía nacional. Ok, Juan Camilo. Profe, yo quiero agregar que con lo que dieron los compañeros en adición al monopolio, digamos, del transporte marítimo, como ellos eran privados y el Estado, pues, tiene el interés lo público, como que unían ese interés privado con el interés público, y estos dos hacían una simbiosis, contrario a lo que plantearía, por ejemplo, Adam Smith, en lo que lo importante para la economía es estudiar los intereses privados y los intereses del Estado, pues, quedan a un costado, digamos. Ok, Juan Camilo y José. Yo quería agregar que ellos como que proponían la defensa de la nación y como que sugerían que el Estado debería ser un participante activo en la economía y proteger la economía de la nación. O sea, tener Ok. políticas Muy bien. Bueno, yo soy Laura. Laura, ¿dónde está la mano? Laura Milena. Sí, ¿sí? ¿Me escuchan? Hola. Sí, un poquito entrecortado, pero te escucho. Sí, que uno de los objetivos también que tenían los mercantilistas para la acumulación de los metales era principalmente tener recursos para la guerra y para poder conquistar otras tierras y poder conseguir más de este metal, también para poder comerciar con Oriente. Ok. Lady. Pues precisamente como eran tan importantes el tema de la acumulación de metales, había como restricción a sacarlos del país, a las exportaciones, y también se premiaba como la producción local, también como poniendo restricción a la importación de ciertos productos. Ok, muy bien. Bueno, Laura Milena, ¿vas a otra vez intervenir o dejo la mano arriba? Es que me salió aquí la visito. Ya la bajo. Ah, ok. Bueno. Si yo me devolviera en el tiempo y le dijera a José Serra o a cualquiera de los mercantilistas del siglo XVI, siglo XVII, usted es un mercantilista, el pobre tipo me va a decir, bueno, ¿qué es eso? Porque el mercantilismo, se empezó a utilizar el término mercantilista fue en el siglo XVIII, y uno de los que más lo utilizó fue precisamente Adam Smith. Eso es como decir de encontrarse uno con Mozart, con Amadeus, y decirle, usted es un clásico. Y él va a decir, ¿y eso qué es? Somos nosotros los que lo llamamos clásico a él. Lo digo porque pues los mercantilistas fue mucha gente, y entonces escuché la primera opinión en el sentido de que los metales, sí, algunos, no todos. Pero el conjunto de personas que intervinieron también dejaron la sensación de que eran como los privados. No, muchos mercantilistas eran funcionarios del Estado. Porque esa cosa que llaman mercantilismo, ¿quiénes fueron? Unas gentes que escribían unos libritos, opiniones, algunos incluso panfletos, donde daban opiniones sobre no teoría económica, sino sobre política económica. Incluso algunos de esos mercantilistas manejaron las compañías de Indias, tanto de Indias orientales como de Indias occidentales. ¿Y qué eran las compañías de Indias? Una empresa mixta entre el Estado y los privados. Entonces,
Para un mercantilista, el Estado no es algo opuesto, como muchos dijeron muy bien, algo opuesto a la actividad económica o que esté en contra de la actividad económica. No, para nada. O esté en contra del mercado, no, para nada. Es alguien que debe contribuir a volver el país más rico. Bueno, si mi concepto de riqueza es metálico, bueno, está bien. Pero no es alguien que se oponga, al contrario, es alguien que contribuye. Si ustedes me preguntaran, bueno, ¿y cuándo nació la política económica? Yo diría, con los mercantilistas. Ahora, alguien dijo, no, se oponían a las importaciones. Sí, pero también se podían oponer a las exportaciones. Hay muchos escritos donde los mercantilistas se oponen a las exportaciones. ¿A todas? No, a algunas. ¿A cuáles se oponían? A las exportaciones de materias primas. ¿Se oponían a todas las importaciones? No. Sin embargo, yo descubrí que la política económica de este país son populistas. Y cuando alguien dice que hay que manejar la economía en función del crecimiento del país y que de golpe hay que restringir tal cosa, entonces dicen, uy, mercantilista, jurásico. Bueno, pues ese pobre tipo no ha leído a un mercantilista porque no sabe qué dice. Es esa noción popular de que el mercantilismo se opone a las importaciones. No, también se opone a las exportaciones. Pero no a todas, ni a todas las importaciones, ni a todas las exportaciones. Y como lo dije a alguien, no sé si fue José o Camilo, no me acuerdo, alguien dijo, tiene la capacidad de asimilar que lo bueno para los mercantes, para los comerciantes, es bueno para el país. Asimilan lo uno a lo otro. Bueno, está bien, puede que no sea así, pero tienen un sentido de que pues hay que defender la economía del país. Entonces, para un mercantilista es clave el Estado, es clave el Estado. Y apoya al Estado y le sugiere que haga y se mueva por aquí y mueva por allá. Claro que es clave el Estado. Giselle. Sí, señor. ¿Tú qué sabes de la fisiocracia? Yo lo que sé de los fisiócratas es que ellos creen que la fuente de riqueza viene principalmente de la agricultura. Y, por ejemplo, un ejemplo, perdón, de los fisiócratas es Quesnay, con su tabla, el tabloide de Quesnay, creo. Ok. Elkin. De la fisiocracia, sí, que la riqueza se encuentra en la tierra y las demás actividades productivas se dedican a transformarla. Ok. Julián Solano. Profe, pues tengo entendido más o menos que ellos defendían que la economía o la actividad económica tenía como un componente natural y por ende la intervención del Estado sobraba. Bueno, el señor Kenney, con el cual habló el señor Smith. Diego Alejandro, ¿levantaste la mano?
Ok. Bueno. El punto es que el señor Kennedy, insisto, que fue con tertulio el señor Smith, ambos hablaban. Pues, ¿en qué consiste su teoría? En una teoría fundamentalmente de flujo, con características técnicas de flujo, donde propone un término clave, producto neto, como bien lo dijeron, que proviene de la tierra, por tanto de la agricultura y la minería. Pero ante todo, dado que viene de allá, su fuerte es la teoría de la distribución. Ahora, pues yo me he leído los escritos y la publicación del tabló o de la tabla económica, y ahí no dice que el Estado no debe interferir con respecto a las leyes ni nada, es que ni siquiera lo nombra. ¿Cómo se distribuye ese producto? ¿Quién se apropia del excedente? Profe, escuchamos hasta Sí, estado. dime. Escuchamos hasta estado. Ah, bueno, que entonces cuando explica sobre cómo se apropia el excedente, pues ahí se presupone que el Estado se apropia parte del excedente porque el Estado también es dueño de la tierra. Porque al fin y al cabo los que se apropian del excedente económico pues son los dueños de la tierra. Pero digamos, opuesto a los mercantilistas, aquí ya se empieza a disminuir de manera significativa el tono y la forma como empieza a tratarse el Estado al desarrollar un modelo. Porque aquí ya hay un modelo, en los mercantilistas no hay propiamente un modelo, pero aquí sí hay un modelo. Y eso nos lleva entonces, digamos, al primer gran modelo, el del señor Adam Smith. En mi opinión, el último que habló sobre el Estado, hasta el día de hoy, ha sido el señor Adam Smith. Si ustedes cogen el libro primero, el capítulo 5 de una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, pues encuentra varias cosas allí. Una de ellas es que el modelo es de tipo comparativo, para poder determinar un conjunto de conceptos. ¿Y ese elemento cuál es? La sociedad primitiva, donde no había división del trabajo, versus la sociedad donde sí hay división del trabajo. Y ahí mete un elemento clave. Cuando está en ese capítulo explicando eso, pues dice es que hoy en día, o en la sociedad no primitiva, hay una propiedad sobre la tierra y el capital. Para Smith es absolutamente claro eso. Ahora, vámonos al libro quinto. Y en el libro quinto, curiosamente, vuelve a plantear el tema de la sociedad primitiva. Entonces, en la sociedad primitiva no tan solo no había propiedad, sino no había Estado. Pero en la sociedad moderna, donde hay propiedad, entonces tiene que haber Estado.
Y le pone varias tareas. Una de ellas es que el Estado debe garantizar el sueño, porque así lo dice textualmente, el sueño de los propietarios del capital. Pero le pone otras tareas en materia de gasto. Le pone la tarea de la educación. Le pone la tarea de la infraestructura. Le pone la tarea de la defensa nacional. Y precisamente para garantizar el sueño de los propietarios del capital, pues le pone la tarea de la justicia. Y luego, ¿qué explica? Los impuestos. Claro que para poder hacer eso requiere impuestos. Y caracteriza la estructura tributaria que debe tener y por qué. Lo que es curioso, lo que a mí me parece muy curioso, es que el Estado debe hacer unas cosas. Para poderlas hacer, debe cobrar unos impuestos muy específicos. Es decir, hay una teoría normativa que debe ser, pero no hay una teoría positiva, como si lo hay con la teoría del valor, la teoría de la producción, la teoría de la distribución, la teoría de precios y la teoría monetaria en Smith. Lo que también me parece curioso es que definido que debe hacer un gasto y definido que debe cobrar unos tributos, como si eso no afectara todo lo que había dicho en el libro primero, en el libro segundo, en el libro tercero y en el libro cuarto. Viene el señor David Ricardo. Y si el Estado había estado más o menos presente de manera explícita en los anteriores, aquí ya perdió cualquier rastro. Porque con el señor Ricardo, la teoría económica es absolutamente abstracta. Es que cuando el señor Smith está explicando los conceptos, está explicando capital, está explicando dinero, está explicando inversión, está explicando salarios, está explicando el mercado laboral. Usa ejemplos históricos. En su teoría monetaria se remonta por allá a Roma, por ejemplo. Pero cuando usted está en David Ricardo, los argumentos de Ricardo son de aritmética económica. Ustedes aplican más matemáticas que él, porque ustedes aplican cálculo. Él no, él aplicó simplemente aritmética. Laura Bayona. Sí, señor, profe. ¿Te has leído a David Ricardo? ¿Qué has leído de David Ricardo? Pues lo que recuerdo de Ricardo especialmente es lo de la teoría comparativa entre los países. Pregunté si has leído algo de David Ricardo, no que se recuerda de la teoría de comercio internacional. No, no, señor, profe. Ah, ¿no te has leído nada de David Ricardo? No, no. ¿Has cogido alguna vez en tus manos el libro de David Ricardo? No, pero bueno, que recuerdo. ¿Y Laura Marín? No, señor, para pensamiento vimos lo de las ventajas comparativas, como dice Laura, pero no. Adrián. No, profe, lo mismo de las ventajas comparativas. ¿Pero has cogido algún libro del señor Ricardo? Él es economista. Y todos ustedes me dijeron que eran economistas. Diego Alejandro.
Ok. Bueno, el señor escribió ese libro de Economía Política y Tributación, 3 ediciones, y escribió algunos articulitos, y Piero Rafa, tiene las obras completas de él, compiló todas las obras, pero las obras que son, esos articulitos que yo digo, el libro que es el tomo 1 de esas obras, y el resto son cartas y correspondencia en general de Ricardo con sus contertulios, entre ellos Tomás Malthus, Matt Cuyó y algunos otros muy representativos. Pero, de tal manera que su obra se va a concentrar, o está concentrada, el modelo está concentrado en principios de economía política y tributación, porque cuando uno coge las cartas y mucho coge los otros 5 tomos, pues en los articulitos que publicó lo que hacen es especificar cosas del libro y entonces bien podríamos tomar el libro como punto de referencia, y lo que me parece curioso de los economistas es que hablan de un economista como el señor David Ricardo, pero parece que no lo leen. Porque el señor David Ricardo sí, uno coge economistas y hablan mucho sobre la teoría del valor del señor David Ricardo. Y otros hablan mucho sobre la teoría de comercio internacional y las ventajas comparativas. Pero cuando uno lee toda la obra, se da cuenta que pues eso no es lo central. Y claro, ustedes habrán visto miles de artículos sobre la teoría del valor. Entonces es como si David Ricardo hubiese escrito nomás el primer capítulo de ese libro. Cuando uno lee el libro dice, bueno, ¿y para qué escribió el primer capítulo? Pues el primer capítulo lo escribió para poder hacer operaciones aritméticas. En especial una, sumar. Sumar, en especial una, sumar. Pero en efecto, la gran mayoría de capítulos tratan un solo tema, los impuestos. De ahí el título, Economía Política y Tributación, Política Fiscal. ¿Por qué va a dedicar un autor el 33.33% de los capítulos a hablar de tributos? Tan raro. Dedica uno a hablar de la teoría del valor, dedica uno a hablar de los salarios, dedica uno a hablar de la maquinaria, dedica un capítulo en la tercera edición para contestarle al señor Malthus. Pero dedica varios capítulos a hablar de la tributación. Entonces tiene el primer elemento, porque mientras el señor Smith habla del Estado de manera explícita y dice, mire, son estos, por favor no confunda estos fondos con estos otros fondos. Una cosa es usted como Estado y otra cosa como agente privado. Usted es privado y es Estado. En Ricardo no. Usted no encuentra en los capítulos, en todos los capítulos, una sola vez la palabra Estado. Una sola vez. No la encuentra.
qué tiene que decirle al Estado cuáles son los impuestos que debe cobrar? Entonces, ¿dónde está el interés? Allá en el fondo del tema del señor Ricardo, la teoría de la distribución. Como su interés central es la teoría de la distribución, pues escribe un libro para decir a quién le debe cobrar los impuestos, y los impuestos, según Ricardo, se los debe cobrar a los terratenientes. Pero nuevamente, es una teoría normativa. Usted debe hacer es esto. ¿Por qué? Por las consecuencias económicas en materia de crecimiento económico que tiene la imposición. Pero no hay un agente que se llame Estado. No, Ricardo no habla una letra. No estoy hablando de una oración, una letra sobre gasto público. Tampoco hay endeudamiento. Sin embargo, hay un economista moderno, el señor Robert Barro, que habla de la equivalencia ricardiana. Yo cuando leo la equivalencia ricardiana digo, ¿el señor sí leyó a Ricardo? ¿Dónde dice Ricardo eso? Y viene el señor Marx. El señor Marx siempre me parece aún más curioso. Curiosísimo ese señor Marx. Edward. Señor. ¿Has leído algo de teoría económica del señor Marx? ¿Algún texto? No, no, señor. Ok. Martín Rodríguez. Sí, señor. Pues ya hace rato. ¿Qué has leído? Sí que lo he leído. Algunas de las, como de las primeras partes del Capital, cuando... ¿Qué volumen del Capital? Primero. Primero, ok. Cuando habla, pues bueno, lo que más recuerdo es cuando habla de como plusvalía y su teoría del valor y el... O sea, el capítulo primero. Sí, eso es lo que más recuerdo. Ok. Santiago Cueva. Sí. ¿Y tú? No realmente. ¿Ah? Pues un par de capítulos del Capital, pero no. ¿Volumen? ¿Qué volumen? Que solo he leído un par de capítulos del Capital. Sí, pero ¿de qué volumen? ¿Capítulos de qué volumen? Del primero, creo. Del primero. Ok. Bueno, miren ustedes lo que es curiosa la vida. El señor Marx tiene una teoría del Estado. El señor Marx tiene una teoría económica. Pero hasta donde escribió lo que escribió, no involucró al Estado. Algunos de ustedes dirán, no, pero es que en el volumen 2 y en el volumen 3 hay un par de referencias ahí sobre el financiamiento del Estado. Le digo, sí, hay 3. Una la hizo él, las otras 2 las hizo Engels, no él. Porque el que editó el volumen 2 y el volumen 3 fue el señor Engels. Pero igual,
Pareciera que los impuestos, el gasto y el mismo financiamiento no tuvieran nada que ver ni con la teoría del valor, ni con la teoría de la distribución, ni con la teoría de la producción, ni con la teoría monetaria, ni con la teoría de precios. Alguno de ustedes de golpe me levanta la mano y me dice, no, profe, mire, él quería escribirlo. Le digo, sí, claro, en los bocetos del Capital, ahí tiene unos temas sobre el Estado. Lo iba a escribir al finalizar todo el esquema de la obra. Pero no lo escribió, qué pena. Total, lo ignoró. Y el señor Marx sí que menos da recomendaciones sobre qué debe hacer el Estado. Ni una, ni unita. Bueno, este concepto el único que lo utiliza en el mundo soy yo. Voy a empezar por el último concepto. Cuando hablo de utilitarismo, hago referencia a todos aquellos economistas que empiezan sea U la función de utilidad que depende de unos argumentos. Profe, qué pena, ¿puedes repetir otra vez? Que utilitarista es todo aquel economista que empieza con que sea U la función de utilidad, que depende de unos argumentos. Y al igual que el señor Ricardo, Smith y Marx, como necesita medir para poder sumar, multiplicar, dividir, sacar derivada y entender qué quiere decir la derivada, entonces esos señores miden en el margen. La medición la da el margen. Supongo que están entendiendo qué quise decir, porque todos vieron ya micro. Entonces, todo el que diga, sea la función de utilidad, y entonces el consumidor y toda esa cosa. Ese es un marginalista utilitarista, miden el margen, todo a partir de la utilidad. Valentina Muñoz. Sí, profe. ¿Qué dicen los marginalistas utilitaristas en torno al Estado? No sé. Ok, esa es una respuesta. Miden en el, espere, según lo que usted me dijo, miden en el margen. Y si miden en el margen, no sé, profe. Bueno, esa es una respuesta. Sí. Ok. Víctor. La profe, buenas noches. Buenas noches. No, la verdad, yo tampoco sabría darle una respuesta. Ok. Martín Rodríguez. Ok. Realmente no estoy seguro si ellos nombran mucho el Estado, pero podría estar equivocado. Juan González. Me arriesgaría a decir que es para los marginalistas utilitaristas podría ser como, bueno, el órgano que se encarga de buscar el bienestar común. Bueno, es una buena arriesgada y uno tiene que ser arriesgado en la vida. Muy bien, Juan. Tú, Diego, levantó la mano.
Ok, Julián Jaramillo, que levantó la mano. A ver. Pues como de la manera en la que está definiendo pues como a ese grupo de economistas, pues realmente el Estado no aparece más que de pronto en algún modelo de crecimiento como un factor de gasto público o de pronto en lo de las imperfecciones, pero realmente no aparece de forma muy, pues muy real ni integrada en los modelos porque pues incluso son modelos de intercambio puro, entonces ni siquiera hay dinero, entonces el Estado está como perdido, ¿no? Si está, lo meten de forma como rara, como... Estoy de acuerdo con estas dos últimas opiniones, digamos un poco también con la antepenúltima. Y es que no está. Cuando está, es que ni siquiera les gusta decir Estado. Cuando lo incorporan, entonces utilizan un término un poquito rarito. Planificador central. Alguien que planifica. Bueno, si usted no puede mandar, pues ¿para qué planifica? ¿Qué sentido tiene planificar? Pero si usted manda, ¿cuál es el límite de tu mando? Entonces empieza el enredo ahí, teórico. Y como muy bien dice Julián, pues es una economía de intercambio, no de compras y ventas. Y es puro. Pues peor. Porque el Estado no intercambia, el Estado ordena. Mire usted que reconocen que el Estado es un poder, porque las definiciones que puse allí hace un rato de economistas esos son economistas marginalistas, utilitaristas. Tanto Mises como Nor. Es alguien que coerciona, pero a la hora de introducirlo, uy, sáquelo de ahí, porque se nos viene todo el tema al suelo. Entonces, bueno, paro ahí. ¿Quién fue la que levantó la mano? Yo. A ver, dime. No, sí, que iba a decir que el Estado lo veían como otro individuo, sí, dentro del modelo, y que principalmente sirve para que se desarrolle esos intercambios, como protegiendo los derechos de propiedad privada. Pero siempre está como al margen y lo ven como igual que un consumidor o que otro agente del mercado. Pero vea que, bueno, me gusta tu opinión, Laura, en el siguiente sentido. Cuando cogen y hablan del individuo, rápido lo convierten en dos cosas. En un consumidor y en propietario de los factores productivos. ¿Qué consume? ¿Qué no consume? ¿Cuánto consume? ¿Qué oferta de factor? ¿Cuánto oferta de factor? ¿Todo de qué depende? De la función de utilidad. Todo se explica a partir de la función de utilidad.
Viene la empresa o firma y todo se explica a partir de la función de producción. Para llegar aquí, permítame, pongo otro color. Para llegar ahí, entonces teóricamente se plantean unos axiomas, 7 axiomas. Entonces, con estos axiomas queda delineado la función de utilidad y el comportamiento del individuo. A partir de aquí se delimita este comportamiento y se delimita, por tanto, el concepto de firma o empresa. Pero observe que todo aquí, ¿qué es? Todo esto no es más que partir, tal como hicieron los naturalistas, del individuo. Del individuo. Ah, pero viene otro problema. Es que ahora hay que pasar del individuo a lo social. Y cuando tienen que dar ese salto, pues es un salto mortal. Porque entonces cuando están pasando a lo social, ¿con qué nos encontramos? Pues que hay que plantear una función de utilidad. Es decir, la función, permítame un segundo, lo voy a colocar en otro color. Entonces, pasar de aquí a aquí, salto mortal. Porque no hay axiomas de una función de bienestar social. Y hay que empezar a hacer un poco de maromas para poder construir esa cosa social. Cuando enfrentan la dificultad, entonces, ¿qué queda? Pues que de manera, digamos, metodológicamente, desde el punto de vista científico, pues, esto queda sin explicar. Y el Estado queda perdido. Pero sin embargo, esto que se presupone es una teoría positiva, genera entonces una teoría normativa sobre lo que debe hacer el Estado. Habría que averiguar si realmente esto es una teoría positiva o más bien es una teoría normativa. Yo tengo mis serias dudas ahí. El Estado queda completamente perdido. En ese salto entre U y W,
hacia los años 40 del siglo pasado, 40 y 50, pues se empieza a tratar de plantear la axiomática de esa función de bienestar social. Pero cuando se va a plantear la axiomática de esa función de bienestar social, se encuentran que con las axiomas, pues es una absoluta contradicción esa SW. Por ejemplo, el axioma de transitividad no sería posible con W, más sí es posible con U. Pero el axioma de transitividad llevaría a una cosa curiosísima, que tiene que haber un dictador, un estado dictatorial. ¿Y para qué se hizo la función U? Para defender una libertad individual. Lo sacamos y se nos metió por la ventana de atrás. Profe, qué pena, escuchamos esta libertad. Que este planteamiento individual se hace es para defender la libertad individual, para defender al individuo. Pero cuando se plantean el tema social y se plantean la función de utilidad social, la función de bienestar, haber sacado el Estado por la puerta del frente, con la U, la W lo lleva a volver a que el Estado se meta por la ventana de atrás. ¿Y por qué? Porque cuando digo que implica un elemento dictatorial, es la vieja demostración de el teorema de imposibilidad de Arrow. Los individuos no se van a poner de acuerdo, van a necesitar a alguien por encima de los individuos para que se imponga el elemento social. Y ahí entramos en un conjunto de problemas pues bien complejos, y entonces terminamos haciéndola más fácil. ¿Cuál es la más fácil? Lo sacamos de los modelos. Hacemos el método de David Ricardo. Bueno, esa vaina está ahí. Cobra impuestos, gasta, se financia. Pues, ¿qué implicaciones tiene eso? Pero ahora devuélvase y dígame qué implicaciones tiene sobre el conjunto de la economía. Ahí entró el problema. ¿Dónde está el punto? El punto está en que lo que se hace para el individuo y lo que se hace para la empresa, es decir, determinarlos bien, no lo pueden hacer para el Estado. Ok. El señor Keynes. Lady. Sí, señor. ¿Has leído algo de Keynes? La teoría general del empleo. ¿Qué te leíste? ¿Te la leíste toda? No, profe, parcialmente, creo que para pensamiento económico. ¿Qué capítulo? Yo creería que... ¿Que usted qué, perdón? ¿Que usted qué? ¿Que usted qué, perdón? El primer capítulo, el que hace referencia al empleo. ¿Seguro? ¿Usted sabe cuántos párrafos tiene el primer capítulo? No, profe, la verdad no estoy segura, es que lo leí ya hace bastante tiempo. ¿Alguien sabe cuántos párrafos tiene el primer capítulo de la teoría general? Un párrafo, creo. Un párrafo, como 6 rengloncitos.
¿Lo ven? Sí, señor. ¿Sí se ve o no se ve? Ese es el primer capítulo. Sí, profe, sí se ve. Oscar López, Sí, señor. ¿tú has leído algo de Keynes? Pues leí algo para pensamiento, pero no recuerdo mucho. Ok. Sofía Castiblanco. Sí, profe. Pues yo también para pensamiento, digamos, obviamente tocamos el tema de Keynes, pero puntualmente que recuerde los capítulos de la teoría general que leí, ¿no? O sea, digamos, entiendo las bases de las ideas de Keynes, pero no puedo como referir eso a los capítulos específicos que leímos, entonces no sé. Bueno, Sofía, me acordaré de ti cuando esté en teoría monetaria, porque política monetaria, porque pues me acabas de decir que entendiste al señor Keynes. Pues conozco básicamente como, digamos, una de la teoría keynesiana, pero no, o sea, sí, dos, pero pues eso es todo. Ok. Bueno, pues es otro caso curioso. En este libro no escribió sobre los efectos, ni definió, ni delimitó, ni teorizó sobre un agente llamado Estado. Cuando uno se lee los capítulos sobre oferta monetaria, pues, ¿qué es lo que encuentra? Que la oferta es exógena. Es decir, optó por lo que todo el mundo opta. Lo deja como agente exógeno. Cuando habla de la inversión y cuando habla del ciclo económico, pues insinúa que alguien debe jalonar la demanda efectiva. Pero no dice, mire, el Estado debe jalonar la demanda efectiva. No, ni siquiera eso. Y en el Tratado de Moneda, pues igual, la oferta queda completamente exógena. Ahora, él escribió un par de artículos en revistas de alta alcurnia, uno de ellos el tema del ahorro y la inversión y el otro contestándole a Robertson. Y no más. Dos libros, pues un libro son 2 tomos, el Tratado de Moneda, un libro que es la teoría general, y 2 artículos. Bueno, escribió otro libro sobre la reforma monetaria y para de contar. Digamos, esa es como la parte de su producción, digamos, científica. Y en esa producción científica, pues, qué pena, pero no dijo nada del Estado. ¿Dónde habla de que el Estado debe hacer o no debe hacer? En sus artículos periodísticos y discusiones así como muy populares, ¿no? Ahí sí, que el Estado debe. ¿Sí, Jorge Mario? Bueno, profe, pues yo recuerdo haber leído el capítulo de las conclusiones y... ¿El capítulo de qué? Nada, que no te escuché bien. ¿El capítulo de qué? De las conclusiones de la teoría general. Y me parece que él ahí también como propone una parte normativa para el Estado, ¿no? Hablando de la disminución de la tasa de interés y la eutanasia del rentista, ¿no? Y creo que incluso... ¿Pero cuál capítulo de cuáles conclusiones? ¿De qué libro?
de la teoría general de la ocupación. No, Chinito, no, que ahí no termina con conclusiones. Bueno, es que tal vez no recuerdo con exactitud el nombre del capítulo, pero... La última son las notas finales sobre la filosofía social. Exacto, esa parte. En esa parte él habla sobre la eutanasia del rentista y de bajar las tasas de interés con una modificación. ¿Pero quién baja las tasas de interés? ¿El Pues él Estado? dice que debe haber una modificación excesiva de la propensión global a consumir y agrega incluyendo al Estado. ¿Y agrega qué, por favor? ¿Está leyendo el libro? Sí, lo tengo acá abierto. A ver, léalo bien y despacio porque se está yendo el sonido. Ok, dice, no puede haber duda de que este criterio servirá para hacer bajar las tasas de interés mucho más allá del nivel que hasta ahora ha privado. Y en la medida en que darse las diversas curvas de eficiencia marginal del capital que corresponden a cantidades crecientes de este, es probable que la tasa de interés se reduzca en forma sostenida, si fuera posible mantener condiciones de ocupación plena con mayor o menor fijeza. Desde luego, a menos que haya una modificación excesiva en la propensión global a consumir, incluyendo al Estado. Incluyendo, pero para de contar. Si usted mira el apartado 3 de ese mismo capítulo, lo único que va a decir ahí es que el Estado, ¿sí? Tiene, ojo, una influencia que él llama orientadora sobre la propensión a consumir, pero para de contar, no dice ni cómo se comporta, ni cómo puede hacer esa acción orientadora, ni nada. Lo mismo que lo que tengo ahí para el marginalismo, no aparece. Él le dice cómo se comporta la función inversión, cómo se comporta la demanda efectiva, cómo se comporta la demanda de dinero, cómo los individuos demandan dinero, pero cómo el Estado lo hace, cómo debe hacerlo, pues para de contar. Ok. Y vienen los keynesianos. Y los keynesianos, que hay de todos los sabores y todos los colores, igual que los marxistas de todos los sabores y todos los colores, pues empiezan a meter el gasto público. Pero también como alguien que desde afuera lo hace. No hay una delimitación de la gente. Incluso muchos keynesianos aceptan el planteamiento del individuo de la teoría marginalista utilitarista. Una delimitación de ese individuo. Aquí el Estado no es delimitado por nada. Simplemente entra como gasto, entra como tema impositivo, entra como una oferta exógena, igual que el señor Keynes. Pero para de contar. No hay posibilidad, digamos, de avanzar en determinar, tal como se determina el individuo y las empresas, de determinar las variables que tienen que ver con ese agente llamado Estado. ¿Cómo entra ahí? Bueno, pues debajo de la manga o debajo del sombrero. Sin embargo, pues todos le pedimos o que actúe o que no actúe. Pero queda como un agente indeterminado. No hay posibilidad de determinar ese agente. Los institucionalistas. Pues ya escuchamos la opinión del padre del nuevo institucionalismo, el señor North. Es alguien que, sin saber cómo, simplemente porque tiene un monopolio sobre la fuerza,
se dedica a hacer unas cosas. Y dentro de esas cosas que se dedica, lo fundamental es que hace normas, es decir, instituciones formales, y que se idea derechos de propiedad, pero sí, pero ¿y qué consecuencias tiene sobre un conjunto de variables económicas dentro de esos modelos? No, eso no interesa. Entonces el Estado, que es fundamental para temas de política económica, yo he visto en mi vida muchos economistas agarrados por el Estado sí o el Estado no, pero no, la verdad es que creo que no saben de qué discuten. Pero no hay capacidad alguna para definirlo, delimitarlo, definirlo y determinarlo como agente activo del modelo teórico. Ok. Estado y economía. Niña Lady, ¿cuánto me queda de tiempo? 10 minutos, profe. Bueno, entonces dejemos ahí. Podría repetir la última parte. O sea, Estado sí, Estado no, pero no hay, y ahí se me cortó. Una determinación como agente económico. Y es que es un agente económico, como un individuo, como una empresa, como un empresario. No lo hay. Usted eso lo tienen que empezar a hacer ustedes, que son los jóvenes. Pero claro, si empiezan con CAU, la función de utilidad, hasta ahí llegaron porque pues se van a encontrar con los mismos problemas de los anteriores. Si lo van a hacer como los otros, que lo traen de manera exógena, pues están parados en el mismo sitio. Entonces tienen que volver a repensar todo. ¿Cómo metemos ese agente ahí para que pueda esto tener una mayor aproximación al objeto de estudio? Ok. La próxima sesión empezamos con el Estado y la economía. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Diego, había alzado la mano primero, qué pena. Es que tengo una pregunta sobre... A ver, dime. Ahorita te doy la palabra, Diego. Dime tú, Laura. No es sobre la clase, sino es sobre el libro guía, el de Bobbio. Ah, la lectura, sí. Sí, es que estaba leyendo pues el capítulo 2. En el capítulo 2 Bobbio empieza a definir pues, las diferentes formas de Estado que vimos la clase pasada. Pero el Estado hegelesiano, él define la sociedad civil no como una sociedad burguesa, sino incluso la llega a definir como un Estado inferior. La define como, pues lo leo literal, mira, dice. Dígame qué página, un segundito. Es la página 53. Un segundito. ¿Página qué? 53. A ver, dime. Dice, la sociedad civil hegeliana representa el primer momento de la formación del Estado, el Estado jurídico administrativo, cuya tarea es la de regular las relaciones externas, mientras que el Estado propiamente dicho es el momento ético-político, cuya misión es la de realizar la adhesión íntima del ciudadano a la totalidad de la que forma parte. Y más abajo dice, más que una asociación entre fase preestatal y fase estatal de la etnicidad, la distinción hegeliana entre sociedad civil y Estado representa la distinción entre un Estado inferior y un Estado superior. Entonces, pues, yo quedé un poco confundida porque, pues... A ver, vamos despacio. Observe que arriba, en la primera parte que tú lees, está colocando
la interpretación que hace Hegel en términos del nacimiento del Estado. ¿Ok? Voy a leer un poquito más amplio para que todo el curso entienda lo que estoy diciendo, y porque tú sí tienes ahí, supongo que más de uno ni ha cogido el libro. Entonces, veamos lo siguiente. El Estado en su doble contraposición, sea frente a la familia en la tradición aristotélica, sea al estado de la naturaleza de la tradición naturalista. Lo que distingue la sociedad civil de Hegel, no que está diciendo que Hegel dice, sino de Hegel, de la de sus predecesores, es decir, ¿de quiénes? De Aristóteles y un naturalismo. No es un retraimiento hacia la sociedad preestatal. Tal retraimiento solo sucederá con Marx, sino su identificación con una forma estatal en todo caso imperfecta. Más que ser, como fue interpretada después, el momento anterior a la formación del Estado, la sociedad civil hegeliana representa el primer momento de la formación del Estado, el Estado jurídico-administrativo, cuya tarea es la de regular las relaciones externas, mientras que el Estado propiamente dicho, que fue del que yo hablé, es el momento ético-político cuya misión es la de realizar la adhesión íntima del ciudadano a la totalidad de la que forma parte, tanto así que se podría llamar el estado interno e interior, el estado interiori omni de Gentile. Entonces observe que yo hablé fue de esta última, ¿ok? No, hasta ahí vamos en el entendido de que estoy hablando de precisamente no de la forma, sino del fondo. No de la forma, sino de la esencia. Punto 1. Punto 2. Más que una sucesión entre fase preestatal a fase estatal, por ejemplo, eso lo hace el naturalismo, de la eticidad, la distinción hegeliana entre sociedad civil y Estado representa la distinción entre un Estado inferior y un Estado superior. Mientras el Estado superior está caracterizado por la Constitución y por los poderes constitucionales, como el poder monárquico, el poder legislativo y el gubernativo, el Estado inferior actúa mediante dos poderes jurídicos subordinados, que son el poder judicial y el poder administrativo. Observe que ahí está hablando no propiamente de la sociedad civil, sino de los elementos propios del Estado. ¿Sí? Ok. Pero bueno, me gusta, me deja satisfecho que alguien, al menos Laura, ya esté leyendo el librito y que haya aprendido algo. Que me confundí porque el mismo autor dice cuando empieza a explicar a Marx, que de hecho mucha gente confunde sociedad civil de Marx con la de Hegel porque Marx solamente habla de agentes económicos en la sociedad civil. Entonces, pues en Hegel no sería así, o sea, en Hegel se habla de una sociedad civil más grande. Sí, porque para Marx, un segundito. De este es el librito que está hablando ahí el señor Bobbio. Lo que pasa es que, a ver, esto por ejemplo, él coge, este es lo que escribe Hegel y él lo pone textualmente y luego él lo empieza a analizar. Párrafo por párrafo del libro de Hegel. Y este es el libro de Hegel. Entonces ustedes verán que él va numerando, por ejemplo, los párrafos.
Entonces, claro, la teoría de Marx se levanta sobre la crítica del concepto hegeliano. Y entonces, claro, en la crítica lo reduce bastante a lo que llama la burguesía. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Es que sí me confundí, no entendía nada. Bueno, pero ya mire que ahí vamos entendiendo. Diego Alejandro, ¿tú tenías una pregunta, una anotación? ¿Qué era tu cuestión? No, porque eso es lo que, Diego, es precisamente eso lo que hacen todos. Le asignan unas funciones, pero sin una determinación previa. Cuando se le dice, por ejemplo, el individuo consume su cesta de bienes es esta, antes de llegar a eso, ¿qué hicieron? Determinaron el individuo. ¿Ok? Ah, que porque es racional, que porque es egoísta, que porque es hedonista. Y ahí delimitan, definen de qué individuo estamos hablando. Y luego le plantean unos axiomas a ese individuo, y esos axiomas son consistentes con esa definición. Entonces, ¿qué hacen los axiomas? Los axiomas lo que hacen es determinar el individuo. Hay una determinación ahí. Y entonces ahí ya le arman la cesta y le arman unas actuaciones y entonces usted empieza a derivar, integrar la primera del jacobiano y etcétera, y usted ya se perdió una vaina matemática y ya. Pero eso mismo no se lo pueden hacer al Estado. En primer lugar, porque el Estado no es un individuo. El consumidor Diego Alejandro Roballo es uno. ¿Qué es lo que está presuponiendo la teoría? Que el consumidor Diego Alejandro Roballo hace lo mismo que el consumidor Víctor Prieto, y Víctor Prieto hace lo mismo que Diego Alejandro. Entonces ahí los mismos axiomas, la misma racionalidad, etc. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque ¿qué va a hacer Víctor y Diego? Consumir y ofertar factores. Pero cuando usted se mete al Estado, resulta que ya la cosa no es que haga dos cositas, sino que hace muchas cosas. Pero además tiene una cosa que no tiene Diego y no tiene Víctor, que tiene poder sobre un resto de gente. Puede obligar a hacer cosas. En la teoría del consumidor, Diego y Víctor, ninguno puede obligar al otro. Es más, Diego aparece por fuera de la sociedad natural. No hay papá, no hay mamá, no hay hermano, no hay amigo que le diga, oiga, no consuma eso que lo puede matar. No, toma la decisión autónoma de consumir bajo esos parámetros teóricos. Entonces, ¿qué hace la teoría? Ex ante dice cómo Diego y cómo Víctor van a actuar. Y por eso es que es una teoría, porque ex ante lo dice. Observe que cuando llegan al Estado es, haga esto. Pero casi que no, Stokes, y sacado del sombrero. ¿Ok, Diego? Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos el próximo martes. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, chao. Gracias, profe. Buenas Hasta noches, luego. profe. Gracias, buena Hasta luego, noche. profe.